vamos a explicar qué es el primado negativo, ¿sí? Es una técnica de manipulación, démoslo hasta ahí. Técnica en la cual, ¿qué sucede? Hay una idea, la cual puede ser nefasta, puede ser antiética, puede ser lo peor que un ser humano puede llegar a pensar, posiblemente a cometer, a actuar y no responder, pero en ese momento la idea pasa por algo que yo lo denomino el romanticismo de la situación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Serna y esto es Enigma Dimensional. Hoy seguimos con este maravilloso tema que es el sensacionalismo en los mensajes subliminales. Así que, comenzamos. Bueno, Víctor, entonces seguimos porque este tema está impresionante, está excelente. Ahora sí, al grano. Mi hermano, muchas gracias. Como su merced lo estaba mencionando, tercera y última parte de este segmento que hemos estado tratando estos últimos episodios. Vamos a comenzar ahora sí con lo bueno, con las ayudas visuales. Vamos a empezar con los años 90 y el nuevo milenio. Hay una salvedad para el nuevo milenio, pero se las mencionaré más adelante. Entonces, para los que nos están escuchando, voy a narrar lo que estamos viendo a continuación en nuestras pantallas, y es mensajes subliminales en las películas de Disney. En un momento y en capítulos anteriores se pudieron dar cuenta que estábamos hablando que los fotogramas con el taquitoscopio y los segmentos visuales escondían, camuflaban, disimulaban ciertas órdenes o ciertos indicios para tener ciertos comportamientos, ¿sí? Ahora los mensajes ya no son como tan disimulados. Siguen siendo subliminales, pero poco a poco van cogiendo fuerza para ser más luminales, ¿sí? Y eso se vio en las películas de Disney. ¿Por qué pongo a colación Disney? No sé qué pretendían, qué esperaban en ese momento, qué era lo que querían lograr, pero empezaron a mostrar ciertos segmentos o en ciertas partes palabras, simbología, una coacción en la cual pues más que todo era el tema sexual, ¿sí? Niños como nosotros, porque pues todavía cabemos en esa época de ser niños, pues éramos los que consumíamos estas películas, La Sirenita, El Rey León, entre otras, y entre esas películas pues habían unos mensajes, como les estaba mencionando, subliminales, pero pues ya con un toque que si uno tenía la oportunidad de tener la cinta y verla varias veces, pues se daba cuenta, pero pues los que simplemente las veíamos en cine, las veíamos y ya, un recuerdo más, ¿sí? Entonces, comencemos. La primera imagen que estoy aquí mostrando es el logo de Walt Disney. Está como en esa parte de la conspiración de que no, la firma de Walt Disney trae el 666. 6, me faltaba uno. Pero lo quise colocar aquí porque no falta, ¿sí? Es cultura pop, estamos hablando de cultura pop, y por ende siempre se ha mostrado de que, bueno, la firma del señor Walt Disney, satánica, luciferiana, maligna, ¿sí? La siguiente imagen son la película de los perritos 101 dálmatas, en la cual en el lomo de uno de los perritos se ve la esvástica, ¿sí? Si no estoy mal, es de la perrita, la mamá. Sí, la mamá es la que trae la esvástica, y pues ahí en la imagen se ve en el círculo, ¿sí? Pues curioso que pongan una esvástica en una película que pues Norteamérica, principal opositor y enemigo aquí de la Alemania antichévere, entonces pues no sé, ¿sí? Creo que siguen con la experimentación a ver qué capacidades cognitivas tenemos nosotros y qué podemos recibir de forma directa y sin darnos cuenta, claro está. Sí. Hay otra imagen en una película de los ratoncitos, Chris siempre me corrige, ¿cómo es que se llama? Bernardo y Bianca. Bernardo y Bianca, que van en un Alcatraz.
Albatros. Albatros, eso, Alcatraz es la cárcel. y una banda de heavy. Entonces, en uno de esos segmentos, ahí en un recuadro de el vecindario que iban sobrevolando, se ve en un recorte una imagen pornográfica, ¿sí? Por otro lado, pues no subliminales que no tengan que ver con un ámbito de lo sexual. Está los tres cerditos, están tocando piano y pues el papá ahí colgado, como recuerdo, en forma. Que es la imagen de una tira de chorizos y decía Father. Sí, exacto. Ahí. Entonces, me parece excelente. Ya más de forma como irónica, ¿no? Como irónica y ya jugando un poco con el humor negro de la época. Exactamente. Sí. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que esto iba dirigido para niños de 5 a 10 años más o menos. Y segundo, que pues para aquí Latinoamérica pasaba desapercibido la palabra father porque pues muy pocos teníamos el acceso al conocimiento del inglés, ¿sí? Entonces simplemente veíamos colgado ahí. Pero en mi caso y en manera personal, pues pasaba muy desapercibido, es lo que quiero pues destacar, ¿sí? Sí, claro, uno era muy inocente con muchos de los mensajes que transmitían y creo que todos muchos años después es que nos dimos cuenta de cómo era. Claro, los mensajes subliminales cogió ese boom, fue gracias a la tecnología de los 2000 que empezaron a resubir este tipo de películas, a pasar de un formato... ¿cómo se le dice? Análogo a digital. Uh-huh. y pues poder tener la oportunidad de otra vez de revisar, ya uno con mayor experiencia de edad, de conocimientos, entonces siempre como que el impacto, o que pues canales de YouTube anteriormente al nuestro mostraban este tipo de situaciones, pues uno quedaba como siempre impactado porque, oiga, nunca no le prestaba uno la debida atención, ¿sí? Listo, entonces pasamos a la siguiente imagen donde está Mickey abrazado con Minnie, pues la imagen de por sí alejada, se ve muy inocente, pero pues haciendo el acercamiento respectivo y se ve como el miembro masculino tomado de la mano. Entonces vuelvo y reitero, si uno lo ve o pasa por encimita, pues sí, Mickey y Minnie lo reconoce, pero pues no entra como a detallar este tipo de sobreexposición a las imágenes o pues dibujos que tienen una doble intención. Ahora vamos con la siguiente imagen, que es la película de La Sirenita. Tanto la película, la producción de la película como la promoción de la misma tuvieron sus mensajes subliminales. El cartel de promoción, se ven a los personajes, se ven al antagonista. De fondo se ve el palacio donde vivía Neptuno con la sirenita y pues ahí se hace alusión a un miembro fálico, ¿sí? A una piruja y entonces pues hermano, vuelvo y digo, para entonces uno como niño, la inocencia, como dice Sebas, pasaba muy desapercibido, para nuestros papás también pasó desapercibido, pero ya llega un momento en que pues la tecnología en los años 2000 nos hizo caer en cuenta en estas cosas, ¿sí? En la película, antes de una reedición, el obispo que estaba a punto de casar al antagonista con el príncipe, el obispo, el sacerdote, el cura, estaba un poquito emocionado. Ya con la reedición, pues cambiaron esa protuberancia. Esa protuberancia, así se en la entrepierna para estar más. Sí, estaba demasiado contento el sacerdote. Pero pues bueno, Disney, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir más? También está la película El Rey León, que en su portada, tanto en su portada como en su producción, en la portada se ve pues la imagen de Mufasa, pero pues si le hacen como un contraste y bordean, como pueden ver aquí en la imagen, se ve una mujer de espaldas en tanga, no puedo decir más, ¿sí? Y en la parte en que Simba y Nala se vuelven a encontrar y juguetean y todo esto, ellos llegan al anochecer, se recuestan en un risco y el polvillo, ¿sí es? Sí, es como partículas. Con las partículas como de flores, como de la grama, salen con el viento. Y en algún momento en un fotograma aparece la palabra SEX. Exacto, forman la palabra sex.
En la publicidad de Enredados también el cabello de Rapunzel forma la palabra sex. Entonces aquí estamos viendo ya un patrón que insiste en influenciar o querer animar a los más pequeños a despertar como estas aptitudes que por lo general uno les despierta en la adolescencia. Querían como buscar, pienso yo, creo yo, que despertar esa libido a temprana edad, ¿sí? Ahora y despertar ese, sí, digamos, al modificar o incidir un poco en el comportamiento, digamos, de esa necesidad primordial que tiene el ser humano. Sí, cuando llegan a la adolescencia pues se despiertan todos estos sentimientos, sentidos, lo que uno empieza a vivir y a creer y a querer, lo buscaban como que desde temprana edad, ¿no? Y pues como digamos con lo que hablaba Oscar anteriormente, era atacar precisamente esos instintos más básicos. Sí, siempre para manipular al ser humano. Siempre recurrir a la parte más primitiva del ser humano para mercantilizar lo que ellos estén buscando. El y en este caso, reptil. pues, exactamente. No era una excepción, sí. Estamos viendo que querían vender sus películas a costa de lo que fuera. Inclusive a costa de sacrificar la inocencia pues de muchas personas, que entre los cuales nos incluimos acá, porque nuestra generación sí estuvo muy expuesta a esto, a esta publicidad. Listo, perfecto. Entonces, por último, a colación tuve la oportunidad de ver la película nuevamente, la de Lilo y Stitch, y sí, no han modificado la parte en que el cuarto de Lilo, pues Lilo tenía la fijación de tomarle fotos a los traseros de las personas, no sé. Pensé que era algo así entrepuesto y todo, pero no, tuve la oportunidad de ver nuevamente la película y no han corregido eso. Entonces hay muchas fotografías en las que ella como niña presiento y creo que en su inocencia pues tomaba su enfoque, y pues al no ser lo suficientemente alta o pues, buscar un encuadre, solo se ven ahí jopos en sus fotos. La que no he corroborado es la de Monster Inc. cuando Sully nuevamente arma la puerta y va a entrar al cuarto de la niña, que en teoría pues en orden de la película ya pasó un año, que ya la niña no tenía como 3, 4 años, ya cumplió uno más. Entonces él abre la puerta y aparece un dibujo de ella que dice el tío Roger y mi mamá, y el tío Roger tenía pues a la mamá en una posición comprometedora. Sí. La de Coco tampoco he podido corroborar. La siguiente imagen, la abuela Coco aquí en Latinoamérica se presenta mucho de tener un Cristo, bien sea en la sala, en la entrada, en alguna parte de las casas, ¿sí? Un crucifijo. Pero entonces el caso es que acá el crucifijo está pues invertido, ¿sí? Deja mucho pues para la interpretación de cada quien. Por último, pues no es tan subliminal, pero el logo de Piratas del Caribe quería también relacionarlo, porque justo pues sí es el logo de un pirata, el cráneo y 2 fémurs, pero pues en este caso los fémures están en la parte superior con llamas, pues forman la imagen de su mascota, que es el ratón Mickey, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, en el cine, estas son las imágenes que traje, muy mainstream, muy del común para muchos, pero pues queremos también mostrarlas para nuevas personas que estén incursionando en este tema de los fenómenos paranormales, que nos están siguiendo. Poco a poco vamos a ir desglosando más cosas y la idea es traer contenido pues más original, ¿sí? O pues de que no se haya tratado en diferentes canales o en diferentes programas, porque pues YouTube tampoco es que maneje 100% esto. Está la televisión pública, que también ha tenido programas o segmentos en sus canales en sus diferentes países que hablan de este tipo de fenómenos, ¿sí? Listo, pasamos a la publicidad. La publicidad también, como lo largo de estos episodios, ellos siguieron trabajando, buscando cómo implementar estos mensajes, cómo cambiar como el comportamiento, y más allá de que se presentara para el consumismo, ¿no? Como lo que venimos reforzando, cambiar ideas, ¿sí? Entonces, la primera imagen es de Burger King, una imagen muy sugestiva de una chica en una posición frente a un sándwich, sí, un sándwich ahí con la boca abierta. Entonces, sí, utilizan bastante eso, ¿sí? Segundo, una revista, que se llama SFX,
No en todas las portadas tuve la oportunidad de revisar, pero en la mayoría, bien sea una película, bien sea un actor, bien sea el tema que tome esta revista para su edición mensual o quincenal, colocan al personaje en una posición entre la F, pues para que por encima se vea la palabra sex, ¿sí? También lo vemos en la propaganda para las cervezas, en este caso Heineken. Dos cervezas que están colocadas de forma inversa, que forman las caderas y las nalgas de una mujer o de un hombre, dependiendo de los gustos. Lo mismo hizo los helados Magnum, colocaron esta posición. Y por último, pues como hemos estado hablando, la insistencia de utilizar la palabra sex, ¿sí? En este caso, estos dulces Skittles, Berry Explosion, la parte de la S de Skittles, que son los dulces, y Explosion forman esta palabra. No siendo más, queda por último resaltar la siguiente imagen, que es de una marca de ropa parisina llamada Style, que ellos sí no es tan subliminal, sí ya es muy puntual la posición de la letra A, pero dos personas como si estuvieran teniendo una posición sexual. Los cigarrillos Camel, que en su época se caracterizaron por el camello, pero antes de eso el camello tiene como un desfase en la que se ve un hombre en una posición con su amigo bien contento, ya haciendo presencia. Entonces es muy curioso. Ya después Camel utilizó al camello, pero entonces la parte de la trompa del camello, Chris me corrige si me equivoco, tenía como su pronunciación al órgano viril, ¿cierto? Sí, no solamente el órgano viril, sino que como si estuviera en ese momento realizándose un acto sexual. Okay. Porque se ve, digamos, los labios vaginales y la nariz, o digamos el conducto nasal simula un miembro penetrando esa parte, y no es escondido, realmente es evidente dentro de la cara del camello. O sea, quisieron como dar a entender que es un camello, pero también es un poquito evidente que puede ser este acto sexual. Ok, sí. Listo. Pero todo subliminal tampoco es que tenga que ver con eso. Yo hasta ahorita me pillo que en mis 38 años de existencia que el logo de FedEx tiene una flecha, ¿sí? Entonces pasan muy desapercibidos, ¿sí? No, pues igual el de Carrefour, todo el mundo pensaba que era un pececito y realmente es una C en medio de un rombo, mitad azul, mitad naranja, que era Carrefour. Rojo. Es rojo. Azul y rojo, sí. Una imagen así sugestiva, que también hay que separar lo que son los mensajes subliminales de imágenes sugestivas. Por último, ketchup así, pero pues simula una lengua pasando por una salchicha, en fin. Entonces, aquí ya vemos un patrón, ya vemos ciertos como... ¿cómo decirlo? Como procesos, como estructuras, pues para que estos mensajes... Hay muchos puntos en común, casi siempre aludiendo a esa parte más básica del ser humano, que es la parte reproductiva. Es como volvemos a hacer hincapié en la exposición anterior. Ellos siempre se anclan o se pasan o buscan despertar o exasperar esa parte más primitiva del cerebro humano para vender. Obviamente pues intentando digamos despertar ese sentido más básico, que es el sentido de supervivencia, el sentido de reproducción. Bueno, de hecho aquí en Colombia hace años, ya muchos años, existían las chicas águila. Entonces se vendía cerveza por medio de símbolo sexual femenino. Entonces, ¿qué tenía que ver una chica en bikini en una playa con tomar una cerveza entre amigos? No sé. Puede que sí, puede que no, pero igual entre más chicas águila hubiera, más cerveza águila se vendía. Bueno, esto es un punto a favor para el feminismo, porque por esa presión y el cambio de ideología fue que se eliminó de tajo la simbolización sexual hacia la mujer, y ahora la cerveza águila se maneja de otra manera, o las cervezas en general, o sea, ya son entre amigos, ya son en otro plan de compartir, pero ya no muestran traseros y senos para vender alcohol, sobre todo.
Pues bien, recordemos la Fórmula 1, también sufrió como una censura. Y aquí es donde viene un subliminal. Primero la Fórmula 1, esta escudería Ferrari estaba auspiciada por Marlboro. En el alerón del carro de Fórmula 1 estaban las palabras grandes Marlboro. Y pues si no, la memoria no me falla, comentario cuarentenario, sí señor. Tenían también el logo, ¿sí? Pero entonces venga, no podemos seguir promocionando sustancias o elementos que generen un consumo y que ese consumo genere un vicio y problemas para la salud, bla 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 bla. Entonces Marlboro de una forma u otra, pum, lo quitaron. Pero son tan pros los amigos aquí como Cristian que estudiaron el tema de publicidad, que ahora es como con códigos de barra. Entonces ahí está el recuerdo, ahí está la idea de que no dice Marlboro, pero efectivamente hace alusión a la marca. Entonces, ¿cuál cereza del pastel? Vamos a cerrar con algo llamado primado negativo, ¿sí? Para entender un poco el primado negativo, está este ejemplo de la escudería Marlboro y esto es una idea que queda, pero sin importar que cambie con el paso del tiempo, ahí queda el remanente, queda guardado en la parte cognitiva, ¿sí? Vamos a explicar un poco lo que el término cognitivo significa, que es el acto, el conocimiento de las pautas para almacenar, reconocer, recuperar y organizar las ideas, ¿sí? Utilicé lo de la escudería como claro ejemplo de algo que pasó como 20 años, si la memoria no me falla. Utilizaron este tema de Marlboro nuevamente, pero para nosotros, o en mi caso, mi persona, y pues en el cajón de los comentarios los invito, pues si se acuerdan y dicen, oiga, si este man entre todo lo que hemos hablado tiene la razón o no le ubico de por qué me dice eso, por favor opinen, ¿sí? Toda esta información es recopilada a través de los sentidos, la parte cognitiva. Entonces vamos a comprender, vamos a entender qué es el cognitivismo. Ese tiene como objetivo estudiar los mecanismos básicos y profundos en los cuales se procesa el conocimiento, como la percepción, la memoria y el aprendizaje. Teniendo este concepto claro de la parte cognitiva, vamos a explicar qué es el primado negativo, ¿sí? Es una técnica de manipulación. Dejémoslo hasta ahí. Técnica en la cual, ¿qué sucede? Hay una idea, la cual puede ser nefasta, puede ser antiética, puede ser lo peor que un ser humano puede llegar a pensar, posiblemente a cometer, a actuar y no responder, pero en ese momento la idea pasa por algo que yo lo denomino el romanticismo de la situación. La idea puede ser nefasta, pero de acuerdo a ciertas situaciones, esa idea deja de serlo. Un claro ejemplo es este personaje de Marvel, Thanos. Como la mayoría de personas, o la minoría, dependiendo del público que nos esté viendo, vieron la película Endgame. Avengers Endgame. Avengers Endgame, El nombre completo. Gracias. En esa película, el villano que quería tomar los elementos de poder y cambiar las normas o las reglas de la galaxia, él mantenía una idea un poquito desfasada, que es la siguiente: los recursos, el espacio, nosotros como sociedad estamos colapsando, todo se está acabando. La única solución, un genocidio. No sé si tocamos nombrar esta palabra. Y eliminar la mitad de la población, ¿sí? Eso está mal. Ya mencionando en anteriores capítulos el tema que hizo el señor del bigote chistoso, ¿sí? El man quería, mejor dicho, que su raza fuera la única prominente en Europa y después la total conquista del mundo, ¿sí? Qué pena, yo te interrumpo, Dragon, pero es que acá tú citas una idea muy importante y es la proliferación de una campaña eugenésica. Es decir, si ustedes se dan cuenta, vemos ese primado negativo en Avengers Endgame, pero aparte de eso hay muchas otras series, películas y, ¿cómo decirlo?, productos de medios de comunicación que van o se basan en la misma idea, que para que la gente viva en paz, para que la gente, pues, digamos, viva en cierta armonía y alcance cierta prosperidad económica, social, cultural y demás aspectos humanos, se tendría que acabar con la mitad de la población. Resulta que hace como unos 3 años, no tengo el estudio exacto acá, pero unos economistas se pusieron a ver si esas ideas eran ciertas. Resulta que no, es totalmente falso.
Lo que pasa es que hay un desbalance en la distribución de la población a nivel mundial, porque como un 70-80% de las personas están concentradas en ciudades, y lo que son zonas rurales y zonas aledañas a ciudades están desocupadas. Si, digamos, hubieran políticas públicas que distribuyeran mejor las poblaciones, los recursos alcanzarían y sobrarían para toda la población que en este momento está poblando la tierra. Entonces ahí vemos que esto está respondiendo a unos intereses particulares bastante nefastos. ¿Y por qué hacen tanto hincapié en esas campañas eugenésicas? Bueno, hay una cuestión, y es que no es que sobrarían, realmente sobran. Si nos ponemos a ver un país como Estados Unidos, las toneladas de comida que se botan al día en solamente ese país alcanzaría para alimentar un país tercermundista cualquiera. Sí. O por lo menos para la mitad de la población. De hecho, hay como movimientos de gente que va hacia los supermercados, a las basuras directamente, a tomar comida, y cuando la muestran en cámara es comida en perfecto estado. Perfecto estado. Si es un banano, por ejemplo, tiene mayugado una partecita pequeña. Solamente es cortar eso y el 90% de la fruta está intacta. Entonces, la campaña eugenésica que dice Cuervo tiene toda la razón, pero no es el si debería o si se podría o si existiría, no. De hecho, ya existe que lo que se produce es mucho más de lo que se necesita. Sí. Entonces, Sí. Lo que pasa es que, digamos, estas ideas de digamos, de tener un control en la población son muy antiguas realmente. Por ejemplo, un economista en el siglo XIX, si no estoy mal, Thomas Malthus, un francés, que él hablaba de la teoría de que el crecimiento poblacional es exponencial y que en algún momento, digamos, eso iba obviamente a generar un desequilibrio en el mundo con los recursos, que por eso era bueno que existieran las guerras, que existieran las enfermedades, porque era como una forma de controlar la población. Pero pues evidentemente eran otros tiempos, y hoy en día se ha perfeccionado muchos procesos de producción en términos de agricultura. Entonces sí vemos que como que se quisiera hacer la vista gorda con ese tema. Bueno, y volviendo al primero negativo, entonces, ya venimos, digamos, con la información que puede ser, digamos, en el caso de Thanos, que suceda realmente los que no nos vemos afectados. Y digamos, por ejemplo, se atacó cierto país y se eliminó la mitad de la población de ese país. No estoy hablando ahorita de ninguna guerra que esté actualmente En curso. para Sí. nada. Pero entonces, ¿qué pasa con el resto de la población que no nos vemos directamente afectados? Pues es normal, porque ya nosotros tenemos como información base que eso puede ser viable, cuando realmente conscientemente no es y no debería ser ni ético, ni moral, ni posible. Sí. Pero está sucediendo. Entonces, que mataron a tantos del Medio Oriente. Ay, pobrecitos. ¿Qué sigue la novela? ujú, Y es así, y es una realidad que está pasando. romantizan efectivamente todos los sucesos catastróficos que puede llegar a generar nosotros los humanos, de unos a otros, sí, pero también hacen que el primado negativo pase desapercibido, ¿sí? Muchas personas después de la pandemia, al ver que otra vez esos famosos cambios que decían, no, es que la naturaleza se revitalizó, que nos enseñó a ser mejores la pandemia, que ya todos cambiamos, que fue muy difícil, pues sí, fue difícil. Pero pues la demora fue que pasaron unos 8 o 9 meses y volvimos a la cotidianidad. Si no nombramos la palabra pandemia o la otra, que sí está esto por YouTube, no nos acordamos, ¿sí? Bueno, en el caso extremo de pues, que hayan víctimas directas por este tema, claro que ellos sí tienen ese remanente. Pero a lo que voy es que después de eso se demostró que romantizar la idea de una pandemia, de un control poblacional, de una guerra, de que haya un conflicto, no cambia nada. Y las personas digan, oiga, sí, Thanos tiene la razón, se debió haber erradicado la mitad, ¿sí?
No estaba tan desfasada la idea del man. Pues claro que sí está desfasada porque estamos hablando de un genocidio. Sí, y que académicamente ya se demostró que es algo que no es necesario hacerlo. Sí. Entonces, claros hasta ahí con el tema de primado negativo. Sí. Por último, voy a colocar un solo ejemplo de lo que es primado negativo. Los Simpson. Uy, ¿qué pasó? Para muchos y actualmente dicen, los Simpson lo volvieron a hacer, los Simpson predicen. No, señores. Y lo más chistoso es que hay canales completos dedicados a estudiar las supuestas profecías de los Simpson. Pero es que es... Y, o sea, ellos dan... O sea, las horas y horas de videos que han grabado de supuestamente intentando interpretar esas profecías es una cosa increíble. Es increíble, pero entonces no es por atacar, pero queremos dar a entender que lo de los Simpsons no son profecías, es primado negativo. Es acondicionamiento en la parte cognitiva para que ciertos sucesos que sucedan bien, puede ser 2 meses, 3 meses, 1 año, en el caso que ahorita voy a mencionar 15 años, ya pasen como por debajo de cuerda. No significa que a escondidas de la luz pública, no, sino que pues los veamos y, ya, sí, verdad que hubo alguien que habló de eso. El caso muy puntual es la primera candidatura y elección de Donald Trump, ¿sí? Lo mostraron en los 2000 con ciertas actitudes, con ciertas señas, haciendo ciertas cosas en campaña que el hombre divinamente replicó para el 2015. Entonces, tomar como el fanatismo y lo místico, si podemos encasillarlo en estos momentos, de una supuesta profecía por unos dibujos animados, pues claro, 15 años después vuela la cabeza. Pero entonces esta es la aclaración que yo quiero hacer, y sin tirar hate ni odio. Me gustan los Simpsons, yo los veo, pero sí, no son profecías, es pura planeación para que las acciones del futuro pasen por una más, ¿sí? Entonces, dentro de la sección querida por todos, don Chris, conclusiones. Bueno, ¿qué tal les pareció a ustedes? ¿Qué tal? Clarísimo, ¿no? A mí me encantó, sí. Me encantó este programa, súper claro, felicitaciones de verdad, Víctor. Excelente investigación, me encantó. Pero la última parte, que es súper importante, y es las conclusiones y qué pensamos cada uno. Y también ustedes, ¿no? Pueden ponernos en la caja de comentarios qué piensan sobre el capítulo, qué faltó, opiniones o experiencias de cada uno de ustedes, ¿vale? Entonces, empecemos con Camilo. Bueno, conclusión es que fue muy poco. El tema es demasiado amplio. El tema es demasiado amplio. De verdad que sería muy bueno hacer una segunda parte con solamente ejemplos, tanto en la música como en videos, analizar de pronto la parte psicológica y cómo están trabajando más el primado negativo en la cultura pop contemporánea. Digamos que pues por temas de tiempo no se dio, pero me parece muy buen análisis de Víctor, muy acertado, a cómo, digamos, han querido manipular por otros medios ya mucho más útiles el pensamiento colectivo. Me parece muy bien, pero pues sí espero que en próximas ocasiones se puedan traer más ejemplos, y porque es que este tema es muy rico y es muy amplio y tiene muchos ejemplos de dónde explorar y de dónde ilustrar cómo están manipulando masas. Súper genial. Sebas. No, pues bueno, a Víctor, pues gracias por el tema que trajo. De verdad que muy interesante ver cómo estamos atacados, cómo estamos siendo atacados con este tema. Lo que dice Oscar, muy importante, sí, de pronto en otro momento tocar qué más ejemplos, digamos, de estos mensajes subliminales se están dando, y lo que podemos ver hoy en día, de que el mensaje es muy directo, por lo menos con el tema primitivo del ser humano, con el tema de la supervivencia por la cuestión reproductiva. Sí se ve el mensaje muy directo, o sea, vemos, por ejemplo, en el anime, el tema del fanservice. Todas las series de anime tienen ya, digamos, su componente triple X. Entonces, si así es por ese lado, yo no imagino que otros mecanismos o por qué otros lados nos están atacando de igual manera. Sí, claro que sí. Entonces sí sería bueno de pronto ahondar un poco más en eso en otra próxima ocasión. Bueno, mi conclusión.
primero, pues ya felicitaciones a Víctor, excelente investigación. Sí estoy de acuerdo con Cuervo, pues un poquito más de ejemplos, sobre todo, porque la explicación base está súper. Y yo me acuerdo mucho, sobre todo en la música, es no solamente citar la parte sexual, sino también la parte mística demoníaca. Muchos de los, digamos, de los álbumes o de las películas también tenían su componente de esa manera, como demonizando o como atacando y demás. Sí, lo tocamos en este capítulo, pero me gustaría personalmente en otro capítulo ver más ejemplos de eso. Sin embargo, lo del primado negativo quedó súper claro. Los mensajes subliminales en la publicidad, sobre todo, eso abunda, sobre todo en los 90s, y me encantó ver unos ejemplos de eso. Así que muchísimas gracias. Súper. Ante todos ustedes tres, muchísimas gracias. Ha sido un trabajo que nos ha llevado un poquito de tiempo, con ciertas circunstancias y situaciones adversas a nosotros, pero siempre está como ese querer y sobreesforzarnos un poquito más y meterle la ficha y contra todos los obstáculos seguir ofreciendo este contenido. Sí, claro, tenemos que meternos también más con Latinoamérica, la música, no solamente el rock, el heavy, la salsa, el merengue, ya el reggaetón pues lo descartamos, la bachata lo descartamos porque pues ya no son subliminales y no son mensajes directos, pero pues sí podemos llegar un momento a sacar un segundo especial directamente enfocado en Latinoamérica, en el habla hispana, y pues meternos también con otros países, otros continentes desconocidos. Ahondaré un poco más en esa investigación y llegarles, no sé, con algo de Oceanía, imagínense, en Tanzania, por allá. Un punto importante que se podría tocar es cómo el ocultismo está permeando la cultura pop. Eso es lo sabroso, pero pues sí, vamos a desglosar un poco más el tema ocultista y poco a poco pues ustedes que son los full expertos en cada de las especializaciones me permiten a mí formar estos pequeños escalones para poder ir retomando de todas las exposiciones, de todas las presentaciones y ir enriqueciendo también más mi contenido, que es más a esto de la cultura pop. Mis conclusiones: los mensajes están, no hay vuelta atrás. Aquí este canal se caracteriza porque si lo decimos y lo argumentamos y lo justificamos, si no lo creemos también lo argumentamos y lo justificamos, pero en mi caso los mensajes subliminales sí es algo que afecta. Que todas las técnicas que vimos a través de estos programas tienen sus métodos, llegan a influenciar a cierto grado de la población o a cada uno de nosotros de cierta manera, pero sí hay una influencia, no lo podemos negar. Por último, sí, el caso de este estudio de Coca-Cola y las crispetas y el cine fue desmentido por la misma persona que hizo el estudio, pero pues ahí entramos la parte conspiranoica, quien posiblemente le haya dicho, oiga, no, retire lo dicho, y el man, sí, efectivamente me equivoqué, puede que sí, puede que no. El caso es que en el 2006 investigadores en la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, volvieron a hacer este estudio, pero con una condición: las personas que estaban siendo parte de este estudio, que entraron como voluntarias a esta investigación, no tenían absolutamente nada, ni idea de que estaban siendo sometidas a ciertos mensajes escondidos por un taquisoscopio o mensajes en backmasking, en fin, en los diferentes métodos aquí hablados, y el 60% sí tuvo como un cierto comportamiento. Ya cuando la persona se le dice, oiga, usted estuvo bajo una influencia de un mensaje subliminal, dicen, venga, ¿cómo así? Explíqueme. Entonces, misterios, es un canal de misterios, ese es el misterio de esta noche que les dejo. La vaina funciona, a veces no, a veces sí, depende de la persona. Invitadísimos en el cajón de comentarios para que también nos den su opinión. Muchas gracias. Bueno, listo. Y a ustedes, si les gustó este capítulo, por favor, le dan like, se suscriben y el botón de la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que le estamos subiendo un video. Así que muchísimas gracias a todos por asistir, por vernos, por escucharnos y hasta una próxima oportunidad. Chao, gracias. Chao. Chao.